a este nuevo video de Química Fácil en Casa. ¿De qué vamos a tratar hoy? Específicamente nos vamos a referir a los compuestos químicos, nos vamos a referir a los óxidos y a la nomenclatura que nos permita poder nombrar las moléculas que se forman a través de diferentes reacciones químicas y que dan lugar específicamente a la formación de moléculas de óxidos. Previamente, antes de comenzar con los temas, vamos a referirnos a número de valencia y número o estado de oxidación. Básicamente, recordar que el número de valencia es la cantidad de electrones que un átomo cede, gana o comparte en una reacción química. Recuerden que los números de valencia se basan en los electrones de valencia, que son específicamente los electrones que se hallan en la capa más externa de un átomo y son los responsables de facilitar las reacciones químicas entre los diferentes átomos. Por otro lado, el número de estado de oxidación viene a ser un número que se le debe asignar a cada átomo de un determinado compuesto si este compuesto fuese mediante enlaces iónicos, y son cargas eléctricas específicamente que son determinados por las cantidades de electrones que se comparten o que se necesitan para completar la teoría del octeto. Cuando vamos a hablar de números de oxidación tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con los estados de oxidación de cada elemento químico. Por un lado, el estado de oxidación de un elemento libre es igual a cero. Por ejemplo, el cobre, cuando se halla libre, su estado de oxidación es igual a cero y entonces lo simbolizamos con un cero, como un supraíndice en la parte superior del elemento. Además, tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno es menos 2, el número de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto cuando se combina con los metales, que es menos 1. Esto se debe a la electronegatividad, ya que los metales son electropositivos y los no metales como el hidrógeno son electronegativos. Y el número o estado de oxidación de un elemento o de un átomo monoatómico, digamos, es igual a la carga del ion. Por ejemplo, del calcio más 2, del nitrógeno menos 3, del carbono es más 4. Es decir, esos valores que se asignan como cargas a los diferentes elementos que forman parte de un determinado compuesto. No es necesario en muchos casos acordarnos de memoria los valores. Podemos recurrir como una herramienta muy útil a la tabla periódica de elementos, y ambos valores, tanto el número de valencia como el estado de oxidación, los vamos a encontrar en una tabla periódica de elementos. Entonces, una vez que tenemos estos de los valores, también cuando hablamos de un determinado elemento debemos considerar que la suma algebraica de los estados de oxidación de los átomos que la constituyen debe ser igual a 0. Por ejemplo, tengo el caso de dióxido de azufre. El dióxido de azufre está formado por 2 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Y el número de oxidación del oxígeno es menos 2 y la suma algebraica del total de la molécula debe ser igual a 0. 2 por menos 2 me da menos 4, por lo tanto el número de oxidación del azufre va a ser igual a más 4. Entonces estos aspectos debemos tener en cuenta cuando hablamos de números o estados de oxidación. Y ahora sí, yendo a la parte de compuestos químicos, vamos a encontrar diferentes compuestos químicos y podemos mencionar dos clasificaciones: aquellos compuestos químicos binarios
que son aquellos que están constituidos por dos átomos, por dos átomos diferentes, como los óxidos, los hidruros y los hidrácidos o las sales de hidrácidos. Y por otro lado, los compuestos ternarios, que son aquellos que están formados por tres elementos químicos diferentes, como los hidruros, los oxoácidos o los y las sales. Entonces, yendo específicamente a los óxidos, podemos decir que los óxidos son compuestos binarios que resultan de la combinación de cualquier elemento químico con el oxígeno. Como sabemos, podríamos agrupar a los elementos químicos en tres tipos o grupos de elementos químicos. La clasificación nos permite reconocer a los átomos como metales, no metales y gases inertes o gases nobles. Y la característica de los gases inertes o gases nobles es que no tienen actividad química, no se combinan entre sí ni con otros elementos químicos. Sin embargo, los metales y los no metales tienen actividad química y son aquellos que van a ir formando los diferentes compuestos químicos, reaccionando y combinándose o descomponiéndose de diferentes maneras. Entonces, dentro de los elementos químicos podemos tener los metales que cuando se combinan con el oxígeno forman óxidos básicos. Y los no metales que cuando se combinan con el oxígeno su molécula resultante es un óxido ácido. Por lo que podemos observar en general es que el oxígeno es un elemento muy abundante y muy reactivo y por lo tanto existe una gran cantidad de óxidos en la naturaleza. Una vez que nosotros elaboramos las diferentes reacciones químicas para formación de los óxidos, lo realizamos y lo representamos mediante una ecuación química, que era la forma simbólica de representar cuando dos o más elementos reaccionan entre sí como sustancias reaccionantes para dar diferentes moléculas o productos de la reacción. Aparte de ello, cada molécula se debe identificar con un nombre específico que nos permita tener y reconocer la identidad de cada una de ellas. Y en general, en lo que se refiere a nombrar a las diferentes moléculas o sustancias, tenemos lo que se denomina nomenclatura, que específicamente es la forma de nombrar los distintos compuestos químicos. Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, recomienda dos sistemas preferentemente, aunque hay tres sistemas que se usan. Tenemos el sistema por atomicidad o modelo sistemático, el sistema por numeral de Stock y el sistema tradicional o clásico, o la forma clásica. La IUPAC recomienda el sistema por atomicidad y por numeral de Stock, que sin embargo aún se siguen usando el sistema tradicional o clásico. Depende mucho de la bibliografía y los tratamientos que le da cada uno de los que trabaja con estas sustancias. Entonces, la nomenclatura, en este caso aplicado a los óxidos, tendríamos que tener, en el caso de atomicidad o sistémico, utilizar prefijos como ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, que es lo que se coloca al frente de cada elemento a fin de indicar cuántos átomos conforman la molécula mediante estos prefijos. En el sistema de numeral de Stock lo que tenemos que tener en cuenta es el número de valencia o estado de oxidación que presenta cada átomo en la molécula, y de esa manera tenemos que representarlo mediante números romanos y entre paréntesis. Entonces vamos a colocar el nombre del compuesto y entre paréntesis y en números romanos la valencia o el estado de oxidación del elemento que es necesario informar, digamos, en el nombre de esa molécula.
Y en el sistema tradicional o clásico va a depender de las cantidades o números de valencias o estados de oxidación que tengan cada uno de los elementos que participan en la formación de la molécula. Y allí tenemos, por ejemplo, que si el elemento tiene un solo número de valencia, por ejemplo, el aluminio tiene valencia 3, vamos a hacer aquí un ejemplo, aluminio, valencia 3, tiene una sola valencia cuyo valor es 3. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado ahí que si preguntamos el número de valencia o del aluminio es uno solo y que vale 3, no significa y no está correcto decir que el número de valencia del aluminio, que el aluminio tiene 3 valencias. Tiene un número de valencia cuyo valor es 3. Por otro lado, cuando ya tenemos más de 2 números de valencia o estados de oxidación, en el nombre tenemos que indicar con cuál de ellas formó la molécula resultante. Y entonces utilizamos también prefijos o sufijos. En el caso de que haya 2 números de valencias diferentes, va a haber una de menor valor y otra de mayor valor. Para 2 valencias diferentes se utiliza el sufijo oso al final del nombre del elemento y cuando sea el de menor valor, y el sufijo ico también al final del nombre del elemento cuando estamos en presencia de una molécula que utilizó el elemento con su mayor valor. Cuando ya tenemos 3 valencias distintas, vamos a tener el prefijo hipo y oso al final. Para la de menor valencia de las 3, el sufijo oso para la valencia intermedia y el sufijo ico para la mayor valencia de las 3. Y cuando tenemos 4 valencias, la menor de las 4 va a ser hipo-oso, muy similar al caso de las 3 valencias. La siguiente, con el valor siguiente, va a ser oso al final, ico para la próxima, para la tercera, y la cuarta valencia y la de mayor valor va a tener per-ico, o sea, un prefijo per con un sufijo ico. Básicamente esto lo vamos a terminar de entender cuando hagamos, digamos, el ejemplo y lo representemos acá en la pizarra. Entonces, vamos a trabajar entonces con los óxidos, vamos a tomar algún elemento determinado, vamos a hacer la ecuación química y de allí vamos a completar la ecuación con todos los pasos que se necesitan para que sea correctamente elaborada y además le vamos a colocar los nombres. En primer lugar, podríamos tomar, por ejemplo, al nitrógeno. El nitrógeno tiene números de valencia 3 y números de valencia 5. Por lo tanto, como el oxígeno es capaz de reaccionar y es muy activo en su capacidad de reacción con los distintos elementos, podrá combinarse con un nitrógeno que pone en juego en la reacción química 3 electrones o pone 5 electrones en la reacción química. Y de esa manera vamos a tener 2 moléculas distintas y los nombres también van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un nitrógeno más el oxígeno molecular, con un 2 aquí abajo, recuerden. Y del otro lado vamos a tener nitrógeno y oxígeno. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos utilizar, por ejemplo, los números de oxidación. Entonces, menos 2 para el oxígeno y más 3 para el nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros tenemos que bajar el número de valencia, el número de oxidación del nitrógeno hacia el oxígeno y el número de oxidación del oxígeno hacia el nitrógeno. Y así va a quedar conformada esta molécula. Lo que nos faltaría ahí, y lo vamos a hacer ahora, es balancear la ecuación para que esta también, como les decía, quede correctamente determinada. Acá tengo 2
oxígenos y aquí tengo 3. Lo que podría hacer por tanteo colocar, a ver, un 2 y decir 2 por 3 son 6 oxígenos. Quiere decir que este lado debería haber 6 oxígenos. ¿Qué podría hacer? Colocar un número 3. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Como el 2 afecta obviamente a todos los elementos que constituyen la molécula, afecta al nitrógeno y ahí vamos a ver que acá tenemos 4 nitrógenos. Entonces colocamos el número 4. Por otra parte, la otra opción es que nosotros utilicemos el número de valencia o número de oxidación 5. Y en ese caso vamos a tener, por ejemplo, nitrógeno más oxígeno molecular. De este lado colocamos los elementos sin ningún número y a partir de ahí empezamos a utilizar, en mi caso, el número de oxidación. El número de oxidación del oxígeno lo vamos a colocar aquí, un -2. Y el número de oxidación del nitrógeno lo vamos a colocar aquí. ¿Qué hacemos? Cruzamos y nos va a dar un 5 y de este lado nos va a dar un 2. Ahora lo que nos queda es ver la posibilidad de balancear la ecuación con los diferentes coeficientes. Tenemos 2 oxígenos y 5 acá. Podríamos colocar un 5 de ese lado, perdón, podríamos colocar un 2 aquí, un 2 aquí, que multiplicado por los 5 oxígenos me daría 2 por 5 son 10. Si de este lado tengo que tener 10 oxígenos, ¿qué voy a hacer? Colocar un 5 aquí. 5 por 2 son 10, 2 por 5 son 10 oxígenos. Y por otro lado, me va a quedar 2 por 2, 4 nitrógeno y también colocaríamos aquí el 4 para igualar la cantidad de nitrógeno. En este caso lo que se observa es que los números son impares. Acá tenemos 2 y 3, o sea, no son números pares los dos. Y acá tenemos 2 y 5, por lo tanto tampoco son números pares los dos. Si fuesen pares, lo que tendríamos que hacer es simplificar, porque van a ser divisibles por un mismo número, que puede llegar a ser el número 2. De esta forma tenemos dos moléculas que, si bien están formados por los mismos átomos, nitrógeno y oxígeno, las cantidades de cada molécula, 2 y 3 aquí y 2 y 5 aquí, indica que estas moléculas de alguna manera tienen valores diferentes y que por lo tanto van a tener ciertas propiedades o características diferenciales y que por lo tanto no pueden tener el mismo nombre. Entonces cada una de esas moléculas deben tener un nombre que las caracterice, que las identifique. Y entonces lo que podemos hacer allí es utilizar los diferentes tipos de nomenclatura. En primer lugar, podemos trabajar con el sistema por atomicidad. En el sistema por atomicidad yo lo que hago generalmente es mirar la molécula, leer la molécula y ver que está formada por 3 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si tengo 3 átomos de oxígeno, entonces sería trióxido, y como tengo 2 nitrógenos, de binitrógeno. Trióxido de binitrógeno. En el segundo caso, en el caso de numeral de Stokes, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta y colocar en números romanos y entre paréntesis la valencia del elemento. Como ya sabemos que la valencia del elemento o el número de oxidación del oxígeno es 2, no tenemos que colocar esa información en el nombre, pero como hay 2 nitrógenos con
diferentes números de valencia o estado de oxidación, eso es lo que tenemos que señalar para esta molécula. Y esto se llamaría entonces óxido de nitrógeno, y colocar entre paréntesis y en números romanos la cantidad con la que se combinó el elemento que acompaña al oxígeno. El elemento que acompaña al oxígeno. ¿Por qué no pongo el número de valencia o estado de oxidación del oxígeno? Porque ya sabemos que es 2. El nombre es lo que me tiene que dar a mí la pauta o la información de con qué estado de oxidación está formando el compuesto del elemento que le acompaña. Y en el tercer caso, en el clásico o sistema tradicional, tendríamos que ver que tienen 2 valencias. Tiene 2 valencias. Para la menor valencia, el sufijo oso, y por lo tanto, esto se denominaría óxido nitroso. Óxido nitroso. Así terminamos entonces la conformación completa de la primera molécula entre un óxido constituido por oxígeno y nitrógeno con una de sus valencias o números de oxidación. En el segundo caso debo repetir lo mismo. Para el sistema de atomicidad, miro cómo está formada la molécula y su atomicidad, la cantidad de átomos que la constituyen, y en este caso voy a tener el oxígeno 5. Entonces esto se va a denominar pentóxido de binitrógeno. Pentóxido de binitrógeno. Pentóxido porque tengo 5 oxígenos y binitrógeno porque tengo 2 átomos de nitrógeno formando esta molécula. En el segundo caso, acá habíamos puesto óxido de nitrógeno 3 porque era el número de valencia o el estado de oxidación del nitrógeno en el compuesto. Acá es 5, entonces óxido de nitrógeno y entre paréntesis el número 5 en números romanos. Y si decíamos que eran 2 valencias y oso era para la menor e ico para la mayor, en el sistema tradicional o sistema por numeral de Stokes tendríamos el caso del óxido nítrico. Óxido nítrico. Así tenemos el caso, por ejemplo, de una sustancia o un elemento que tiene un menor valor como valencia o número de oxidación y un mayor valor, 2 solamente, es un mayor valor, como ser el caso del número 5. ¿Qué puede ocurrir entonces? Decíamos que hay algunas sustancias que ponen en juego más de una valencia, o sea, sus electrones pueden trabajar, digamos, con valores diferentes, no solo con 2 tipos de valores distintos, sino con valores diferentes. Lo que vamos a hacer es, a fin de utilizar en el sistema tradicional, que es lo que más va a cambiar, en los otros se mantienen todo lo mismo, podríamos trabajar con, por ejemplo, el azufre. El azufre lo vamos a hacer directamente azufre más oxígeno 2 y vamos a tener aquí azufre, oxígeno, número de oxidación menos 2 y como el azufre tiene
números de oxidación 2, 4 y 6, en el primer caso el azufre sería más 2. En realidad, por allí, como sabemos que la suma algebraica de los números de oxidación en un compuesto deben ser igual a 0, sabiendo que acá esto es menos 2, que no tengo ningún número aquí abajo que me permita multiplicar por el 2, si este es menos 2, aquí va a ser más 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cruzamos. Y como son números pares, lo que vamos a hacer, vamos a simplificar y nos va a quedar de esta manera. Vamos a trabajar sobre el nombre y entonces allí en el primer sistema tengo un solo oxígeno, monóxido de azufre. En el segundo caso se va a denominar óxido de azufre y vamos a colocar entre paréntesis y en números romanos el número de valencia o de oxidación, que es igual a 2. Y acá lo que vamos a ir a controlar en la tabla periódica de elementos es con cuántas valencias tiene el azufre. El azufre tiene 3 valencias distintas. Tiene una menor que utiliza el hipo-oso, tiene una intermedia que usa el oso y tiene una mayor que utiliza el ico en el sistema tradicional. Entonces, esto se va a denominar óxido hiposulfuroso. Hipo, acá tenemos, terminación oso, óxido hiposulfuroso. Por otro lado, la segunda valencia o estado de oxidación del azufre es igual a 4. Entonces, nosotros aquí podríamos tener, accederíamos, digamos, a una segunda valencia o estado de oxidación y tendríamos una segunda molécula, que sería azufre, oxígeno, menos 2, y el segundo estado de oxidación del azufre, que es 4, cruzamos acá, volvemos a tener números pares. ¿Qué es lo que hacemos? Se simplifica y acá me va a quedar un 2. Entonces, en ese caso, vamos a tener en el primer sistema 2 oxígenos. Entonces se va a denominar dióxido de azufre. En el sistema por numeral de Stokes, óxido de azufre y su número de valencia o número de oxidación igual a 4. Y en el tercer caso, en el caso de los tradicional o clásico, ya estamos utilizando la segunda valencia del azufre, que es el 4. Entonces, aquí se denominaría óxido sulfuroso con la terminación oso. Y como les decía, al recurrir a la tabla periódica y encontrarnos que el azufre tiene 3 valencias distintas, la de mayor valor es el 6, tendríamos una tercera molécula del azufre, que lo representamos de la siguiente manera: azufre, oxígeno, el número de oxidación del oxígeno es menos 2 y más 6. Que lo que hacemos es cruzar un 6 aquí, un 2 acá. Volvemos a tener números pares y en ese aspecto vamos a simplificar
y nos vamos a quedar con la molécula final, que está formada por 3 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Los nombres, volvemos, en el sistema por atomicidad no deberíamos cambiar demasiado, tener en cuenta que hay 3 oxígenos, trióxido de azufre. En el sistema numeral de Stokes, óxido de azufre y entre paréntesis y en números romanos el número 6, número de oxidación o su número de valencia, y aquí sí es donde va a haber un pequeño cambio, porque simplemente por ser la mayor de las 3 valencias va a tener la terminación ico. Entonces, óxido sulfúrico. Óxido sulfúrico. Entonces, si tenemos 3 valencias distintas, vamos a utilizar no nos va a variar, digamos, en el caso de el procedimiento, el mecanismo en el sistema por atomicidad. Tengo que ver la cantidad de átomos de oxígeno, y monóxido para un oxígeno, dióxido para 2 oxígenos, trióxido para 3 oxígenos. Y como el azufre que la acompaña, al simplificarse queda 1, no agrego nada. En el segundo sistema, por numeral de Stokes, se repite óxido del elemento que le acompaña, que en este caso es el azufre, y entre paréntesis y en números romanos su número de valencia o número de oxidación, que es 2. En el segundo caso, óxido de azufre, su número de valencia o número de oxidación, en este caso 4 entre paréntesis, y en el tercer caso óxido de azufre con el 6, donde tenemos que sí tener en cuenta cuántas valencias tiene. Son en el caso del sistema tradicional, y ahí empezamos a ver los prefijos y los sufijos que utilizamos. En el caso del azufre, que tiene 3 valencias, una menor que es la 2, una segunda valencia que es 4 y una tercera valencia, número de oxidación, que es 6, sí, ya entonces generamos pequeños cambios en los nombres. Con la menor valencia de las 3, hiposo, o sea, óxido hiposulfuroso. Con la intermedia, óxido sulfuroso. Y con la de mayor valor, en este caso el 6, sería óxido sulfúrico, terminación ico. Terminación ico, que es lo que yo tengo acá. Y si en el caso de que estemos trabajando con una sustancia o un elemento químico que tenga 4 valencias diferentes, sería prácticamente lo mismo, nada más que acá, cuando nosotros hagamos con la última valencia, en el sistema tradicional o clásico utilizaríamos el per-ico. Entonces sería, en el caso del cloro, por ejemplo, que tiene 4 valencias diferentes, la máxima valencia en el sistema tradicional sería óxido perclórico. Y en los 3 casos anteriores se repetirían, como acabamos de ver en este caso con el tema del azufre. ¿Qué nos faltaría acá? Acá lo que nos faltaría es hacer el tema de balanceo de ecuaciones para que todas las sustancias que reaccionan sean iguales a las sustancias que terminan como productos de la reacción. Acá tengo 2 oxígenos, acá tengo uno solo. Yo lo que debería hacer es colocar un 2, 2 por 1, 2, y coloco un 1 acá. Tengo 2 azufre, coloco un 2 de este lado. A ver, 2 azufre, 2 azufre. 1 por 2, 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. De este lado tengo 2 oxígenos, acá tengo 2 oxígenos, tengo un azufre, acá tengo un azufre, entonces coloco 1, 1 por 2, 2 oxígenos, 1 por un azufre, y 1 por 2, 2 oxígenos. Y en el tercer caso sería que acá tengo 3 oxígenos, acá tengo 2, podría colocar un número 2 como coeficiente, 2 por 3 son 6, coloco el 3 acá, 3 por 2 son 6 oxígenos, y acá tengo 2 por 1, colocaría
el 2 al frente del azufre. De esta manera entonces quedaría elaborada correctamente la ecuación de formación de los distintos óxidos del azufre, en donde utilizamos, en este caso, utilizamos los números de oxidación en el compuesto y luego balanceamos la ecuación con los números al tanteo, digamos, porque son bastante sencillas, y posteriormente, como las tres moléculas tienen valores diferentes en cuanto a las cantidades de átomos, no podemos ponerle a todas el mismo nombre, tenemos que trabajar utilizando los tres sistemas y colocarle los nombres diferentes. Acá tengo un oxígeno y un azufre, monóxido de azufre. Acá tengo dos oxígenos y un azufre, dióxido de azufre. Y acá tengo tres oxígenos y un azufre, trióxido de azufre. Y así vamos completando los distintos sistemas. En el caso de este numeral de Stokes, óxido de azufre 2, óxido de azufre 4, óxido de azufre 6. Y en el caso tradicional o clásico, ver menor valencia, valencia intermedia o mayor valencia. Para la menor valencia de 3, hipooso, óxido sulfuroso. Para la valencia intermedia, óxido sulfuroso, terminación oso. Y para la valencia de mayor valor, óxido sulfúrico. Completado entonces la ecuación química de formación de los óxidos, que consisten entonces en la combinación de cualquier elemento con el oxígeno. Y para representarla lo debemos hacer de esta manera. La reacción química, la ecuación química, balanceo de ecuaciones y colocar la nomenclatura de cada una de las diferentes moléculas, ya que son distintas, de manera de que quede correctamente elaborada. Bueno, entonces los espero que hayan comprendido. Los espero en los próximos videos, donde vamos a trabajar con hidruros, y los invito a suscribirse al canal, y bueno, nos encontramos en un próximo video de Química Fácil en Casa. Gracias.